Hola, chicas y chicos de segundo de ESO, mi nombre es Juan Moreno Márquez y soy profesor de Geografía e Historia. En esta videoclase vamos a seguir hablando del increíble mundo de la Edad Media, concretamente de la plena y la baja Edad Media, que como bien sabéis son las etapas 2 y 3 de la Edad Media. Vamos a abordar el tema 5, los siglos XI y XV, ciudades, burguesía y arte gótico, un tema súper indispensable para poder entender la Edad moderna, pero también para poder relacionarlo, sincronía, con los procesos históricos que están sucediendo en la península ibérica. Uno de los aspectos a estudiar en este tema es la peste negra, y no os lo vais a creer, pero las personas ya del siglo XIV anunciaron el virus de la COVID-19 que estalló, como bien sabéis, a finales del 2019 y principios del año 2020. Atentos a esta persona proveniente del siglo XIV. Hola, soy Juan Nicolás, conocido en mi tiempo como el médico de la peste. Las bacterias y las pulgas procedentes de las ratas están siendo las culpables de miles de muertes en mi amada Florencia. He presenciado una reunión de expertos futurólogos y estos me dicen que en 2019 habrá una nueva pandemia denominada COVID, procedente también de Asia, como esta misma peste. Sed fuertes, llevad mascarilla, aunque más bonita que esta, por favor, y aprended de la historia del pasado para comprender el presente. Adiós y un beso desde la distancia de seguridad. Como podéis ver en pantalla, este tema se compone de 6 apartados. Todos los apartados son explicitados en este vídeo, excepto el apartado número 1, que debido a su importancia se aborda de forma presencial en la sesión número 1. ¿Por qué es importante este primer apartado? Es importante porque vamos a perseguir un triple propósito. Primero, porque explicaré qué contenidos vamos a estudiar y la importancia del glosario. Segundo, porque vamos a intentar detectar qué conocéis y qué no conocéis sobre determinados aspectos de la plena y la baja Edad Media. Y tercero, porque va a quedar claro desde el primer momento cómo se abordará este tema a nivel metodológico, pero también a nivel de evaluación del tema. Ahora sí, ¡comenzamos! La importancia de este tema radica en el resurgimiento a partir del siglo XI en Europa de las ciudades, por una serie de causas que van a ser explicadas a lo largo del tema, pero que fueron, entre otras muchas, el aumento de la producción agraria y el aumento demográfico. La cronología del tema es facilísima, pues vamos a centrarnos en el estudio de dos etapas: la plena Edad Media, siglos XI-XIII, una etapa de prosperidad y de grandes cambios, como vamos a ver en los puntos 2, 3 y 4, y en la baja Edad Media, una etapa de crisis total, de crisis generalizada en todos los ámbitos, como vamos a ver en el punto 5 del tema. No debemos olvidar que a nivel sincrónico se está desarrollando el feudalismo, explicado en el tema 4, pero también el Imperio Bizantino y el Islam, explicados en los temas 1, 2, 3 y 6. En el siglo XI nos vamos a encontrar con un mapa europeo muy fragmentado y dividido. Esto lo podéis ver muy claro en el mapa que tenéis en pantalla. No obstante, para el siglo XI ya han terminado las grandes invasiones de los siglos IX y X, consiguiendo los normandos asentarse en territorios de Inglaterra, Francia e Italia. 4 van a ser los grandes reinos de este periodo. Primero, los restos del Imperio Carolingio, es decir, el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico. Fue en estas zonas donde destacó sobremanera el feudalismo. Segundo, los normandos, los cuales ya han sido comentados anteriormente. Tercero, los musulmanes, que seguirán asentados en el sur de Europa, concretamente en Al-Ándalus, aunque los cristianos conseguirán vencerlos posteriormente en el año 1492. Sin embargo, los turcos otomanos, también musulmanes, van a conseguir hacerse con el Imperio Bizantino. Y cuarto, hay una serie de pueblos de la Europa del Este, como van a ser Polonia, Kiev, Bulgaria, etc., situados, visualizados en el mapa, entre el mar Báltico y el mar Negro. 5 son los grandes cambios que se produjeron durante la plena Edad Media. En este esquema podéis ver de forma muy breve los cambios a nivel político, económico, social, religioso y artísticos e intelectuales que vamos a estudiar en el tema, y dónde pueden estos localizarse. En cuanto a los cambios políticos, los primeros, el surgimiento de los parlamentos será el aspecto más significativo. Recordad que era la curia regia, esa asamblea de nobles y eclesiásticos,
la que asistía a los reyes a la hora de tomar decisiones de gobierno, declarar guerra u otros asuntos importantes cuyo tema era la economía. La principal innovación de estos siglos, concretamente del siglo XIII, es la creación del Parlamento, insisto. El primer Parlamento apareció en el Reino de León, en el siglo XII, aquí, en suelo peninsular. Estos parlamentos eran asambleas que reunían, ahora sí, a los 3 estamentos. De ahí su importancia, porque ahora la burguesía, procedente del estamento llano, es decir, procedente del estamento no privilegiado, eran pecheros, pagaban impuestos, van a participar como representantes de las ciudades. El objetivo será la recaudación de impuestos por parte de la monarquía, resolver el problema de las ciudades, pedir dinero a la ciudad para costear guerras, etc. Esto va a significar como una especie de reforzamiento del poder real en plena etapa feudal. A cambio, ojo, a cambio de conceder derechos y de conceder fueros a las ciudades, como veremos después. En Francia, al Parlamento se le llamó Estados Generales. En Alemania, Dieta. En Inglaterra, Parlamento. Y en los reinos cristianos de la península ibérica, estos parlamentos se llamaron Cortes. La aparición de los parlamentos es sin duda uno de los hechos más importantes de la historia. Sin embargo, fue el crecimiento demográfico y el crecimiento de la producción agraria los elementos impulsores de otros sectores económicos como la artesanía y el comercio. ¿Por qué van a crecer las ciudades? En este esquema de colores se ilustra muy bien el porqué de esa recuperación de la ciudad. La población europea pasó de 45 millones de habitantes a 75 en el siglo XIV, y esto significaba que había que alimentar a más gente. De este modo surgieron nuevas innovaciones para sacar mayor rendimiento a la tierra. Primero, el arado de vertedero de metal, que va a permitir remover la tierra mucho más por su enorme peso. Y segundo, la rotación trienal, muy bien representada en el dibujo que tenéis en pantalla y que consistía en dividir un terreno en 3 partes, donde 2 partes quedaban cultivadas y una quedaba en barbecho o en descanso. Otras innovaciones fueron la herradura metálica, para proteger los pies o los cascos de los caballos, o la collera, para unir a 2 caballos sin que sufrieran daño. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos cambios agrícolas? Fueron 3. 1, impepinablemente, el aumento de la producción, ya que se roturaron nuevas tierras. Roturar significa arar y cultivar tierras que hasta ese momento nunca habían sido trabajadas. 2, y de forma inevitable, va a aumentar la superficie cultivada, es decir, va a haber más espacio dedicado a la agricultura. Incluso algunos territorios le ganaron tierra al mar, como sucede en los famosos pólders de Holanda. Y 3, se va a reactivar el comercio y la ciudad, adquiriendo esa importancia que tuvo la ciudad con el Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Para entender el resurgir urbano del siglo XI, tenemos que aludir a una triple causa. Causas demográficas, ya que se produjo un incremento de la población ante las mejores condiciones de vida. De este modo, la población impulsó la agricultura, la artesanía y el comercio. Causas económicas, la número 2, ya que se incrementó la producción agraria al tener que alimentar a mucha más gente. Esto produjo excedentes agrícolas, es decir, sobras, para poder intercambiarlos, estos excedentes, por otros productos. Los beneficiados fueron las ciudades, pues ahí se concentraron las actividades artesanales y comerciales. En tercer lugar, tenemos que aludir a causas antibélicas, y es que no habrá episodios muy cruentos ni invasiones como la de los siglos IX y X de la Alta Edad Media, existiendo un periodo de cierta estabilidad. En este sentido, el resurgir urbano se aprecia en ciudades antiguas romanas, aunque también surgieron ciudades nuevas, junto a espacios importantes como castillos y monasterios. Junto a estos espacios y cerca del mercado hubo barrios de artesanos y comerciantes llamados burgos, pues ahí vivía la burguesía, nuevo grupo social que dependía del comercio, y no de la tierra ni de los señores feudales. Estos burgos fueron convirtiéndose poco a poco, progresivamente, en verdaderas ciudades con murallas. En la ciudad vivía gente de todo tipo, pero lo más importante es que la gente era libre y no dependía del señor. Debido al exceso número de personas que vivían en la ciudad y ante el nulo desarrollo de redes de alcantarillado y la poca higiene, solían aflorar muchísimas enfermedades. Ahí en la imagen podéis ver cómo la gente convivía con todo tipo de animales, en este caso con perros. Las ciudades eran estrechas y pequeñas, y las casas eran de madera, excepto las casas obviamente de los burgueses y de los nobles. Había en la ciudad partes muy importantes.
Algunas de ellas son las que tenéis en pantalla. La catedral, ya que se ubicaba en el centro de la ciudad y era el símbolo del poder religioso. La universidad, que explicaremos después. El ayuntamiento, símbolo del poder de la ciudad. Y dos espacios económicos esenciales. El mercado o la plaza, dedicado a la compra y venta de productos. Y la lonja, lugar donde los comerciantes hacían negocios. En la Alta Edad Media, las ciudades dependían completamente de los señores feudales, pero poco a poco, y con la recuperación de la ciudad, los burgueses, habitantes de los burgos, no lo olvidéis, exigirán a los reyes el derecho de autogobernarse. En este sentido, y denunciando los abusos de los señores, los burgueses se van a aliar en asociaciones o comunas, intentando que el rey les otorgara fueros o cartas comunales que reflejaran los derechos y las obligaciones de los burgueses o de los habitantes de las ciudades, así como el derecho a crear un órgano de gobierno. Esto fue algo que consiguieron los habitantes de la ciudad, pasando a formar parte incluso de los parlamentos, a los que ya hemos aludido previamente. El gobierno de la ciudad estuvo en manos de una especie de consejo y liderado por el burgomaestre o simplemente el alcalde, que se encargaban de recaudar los impuestos y defender la ciudad. Todos estos cargos se desarrollaban en el ayuntamiento. Los reyes, a cambio, obviamente, recibían la fidelidad de los habitantes de las ciudades y también recursos económicos muy importantes a través de impuestos para mantenerse ellos mismos en el poder y afrontar futuras guerras. En este cuadro podéis leer el fuero de Calatayud y en él se puede ver cómo el rey exhorta o anima a la gente a poblar esta ciudad aragonesa de Zaragoza, a cambio de ser libre, obviamente. De ahí que se diga mucho en este periodo que el aire de la ciudad hace libre a las personas. Los verdaderos motores económicos de la plena Edad Media van a ser la artesanía y el comercio. Respecto a la artesanía, esta era una actividad económica que se desarrollaba con las manos. Para mí, y esto es una opinión propia, son unos intelectuales, pues producían con sus manos verdaderas maravillas. Realizaban las tareas en su casa. Y es que el taller y la tienda se localizaban en la misma vivienda del artesano. Recordad que hay un crecimiento demográfico, por tanto hay una demanda de productos artesanales, ropa, zapatos, utensilios domésticos como cuchillos, platos, etc. Dado el alto índice de analfabetismo, encima de cada vivienda se localizaba un distintivo o dibujo que representaba lo que se vendía en ese lugar. Un ejemplo eran los barriles, como podéis ver en la imagen, los cuales eran destinados a almacenar la cerveza en las tabernas. Estos artesanos se organizaban en gremios, concepto fundamental, concepto fundamental, y es que eran asociaciones de artesanos que compartían un mismo oficio. Estos gremios se organizaban con 4 objetivos: regular el horario, los precios, la calidad de los productos y la producción. Por tanto, no era posible en el gremio de los panaderos que si había 3 panaderías en la ciudad, una abriera antes u otra pusiera el precio del pan más barato o más caro. Por último, dentro de cada gremio había 3 categorías sociales. El maestro, que dirigía el taller. Para ser maestro tenías que hacer una obra maestra, una obra prodigiosa que causara asombro entre los maestros. Los oficiales, que puede decirse que son los trabajadores del taller y que recibían a cambio de su trabajo un salario. Y los aprendices, que eran como personas en práctica, para que me entendáis. No cobraban y solamente se dedicaban a aprender el oficio. La segunda gran actividad económica de la plena Edad Media fue el comercio, y su reactivación no hubiera sido posible sin el incremento de la producción agrícola, la demanda de productos artesanales y la mayor seguridad de los caminos para el viaje de intercambio. Fueron los burgueses los que se enriquecieron con esta actividad. A la izquierda tenéis un ejemplo con el matrimonio Arnolfini, una familia comerciante muy rica que se asentó en la ciudad belga de Brujas y que podía pagar a magníficos y excelentes pintores con el objetivo de ser retratado. En este caso el pintor es Jan van Eyck. Pueden distinguirse 2 centros comerciales. El tradicional, es decir, el comercio local realizado en los talleres de los artesanos y en los mercados de las ciudades o en los zocos. Allí incluso acudían los señores de los feudos a comerciar con los excedentes y a comprar otros productos. Y el comercio a larga distancia. Este es el segundo gran centro comercial, celebrándose a través de ferias. Aquí se intercambiaban artículos que procedían de lugares muy lejanos, siendo una de las ferias más importantes la de Champagne en Francia. En el mapa podemos ver varias ciudades muy importantes. Primero, a través del mar Mediterráneo, vemos ciudades como Barcelona, Venecia, Florencia, Génova, que comerciaron con el Imperio Bizantino y el Islam
con productos como la seda, especias, tejidos de lujo, etc. Y en segundo lugar vemos a ciudades como Gante, Brujas, Hamburgo, en la zona centro y norte de Europa, que comerciaban desde el Báltico hasta el Atlántico con productos como la lana, pieles muy caras, hierro, etc. Ya hemos hablado en temas anteriores de la pirámide feudal, que es la que tenéis en pantalla un poquito más pequeña. Una pirámide enunciada por San Agustín, y donde vamos a encontrar, como ya vimos en el tema anterior, a dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y a un estamento no privilegiado, el tercer estado o los que trabajan. Ahora vamos a centrarnos en la sociedad urbana, pues aparece un nuevo grupo social, la burguesía, y que ya hemos dicho que son pecheros, que trabajan en el comercio, no en la tierra. La burguesía, insisto, formaba parte del tercer estado. El rey siempre estaba en la cúspide de la pirámide, concentrando todo el poder. En el segundo estrato nos vamos a encontrar al patriciado urbano, un pequeño grupo integrado por ricos comerciantes y por los principales maestros de los gremios, siendo estos dos los que van a administrar la ciudad. El alcalde o burgomaestre precisamente salía de este grupo. En tercer lugar tenemos al resto de la población o a la masa urbana, es decir, oficiales, aprendices de los artesanos, pequeños comerciantes, etc. En cuarto lugar tenemos a una serie de minorías, es decir, pequeños grupos con diferente religión que van a convivir en las ciudades medievales con los cristianos. En este caso tenemos a los judíos, que se dedican a la medicina, al comercio, se dedicaban también a dar préstamos en muchas ocasiones a los reyes, etc. Los judíos muchas veces sufrieron episodios antisemitas por envidia, ya que concentraban enormes riquezas, etc. Ellos vivían en barrios separados, denominados juderías o aljamas. Por otro lado, tenemos a los mudéjares, que en el caso de estos vivían en la península ibérica y que fueron musulmanes que vivieron en los territorios conquistados por los cristianos. En último lugar, tenemos que hablar de los miserables, es decir, de aquellas personas que vivían de la mendicidad, criados, pobres, humildes, marginados, etc. y que viven, insisto, al margen de la vida habitual de las ciudades. Cojo este nombre de miserables por el libro muy famoso de Michel Molat. Las mujeres, por su parte, solían trabajar en el mismo oficio que sus padres, como taberneras, vendedoras, también como parteras, etc. Y hubo mujeres pero que muy importantes, como veremos a continuación, como Christine de Pizan o Hildegarda Vincent. En términos culturales, el principal aspecto a comentar es el nacimiento de las universidades. La primera universidad precisamente la creó una mujer en Fez, en Marruecos, concretamente en el siglo IX. La universidad puede definirse como un lugar destinado a la enseñanza superior, es decir, al conocimiento y al estudio de aspectos específicos. Hubo 4 especialidades o facultades en la plena Edad Media: la de medicina, la de derecho, la de teología y la de artes liberales, como las matemáticas, gramática, etc. En España, la universidad más antigua es la de Palencia, mientras que en Europa la más antigua es la de Bolonia. Otras universidades destacables fueron la de Oxford o París. También hubo escuelas de enseñanza medias e infantiles, unas controladas por la iglesia y donde iban las personas de comerciantes ricos, de personas adineradas, y otras escuelas gratuitas municipales, una especie de enseñanza pública, donde podían asistir cualquier persona, cualquier menor, independientemente de su clase social. A nivel religioso, destacó a ultranza una defensa del catolicismo, tratando de acabar con la herejía. En este sentido, destacamos 3 elementos. 1, el Tribunal de la Santa Inquisición, que torturaba a los herejes y juzgaba a personas contrarias a la Iglesia, persiguiendo a herejías de la época como los cátaros o los valdenses. Estos eran cristianos, como los católicos, pero atacaban el dogma católico, como por ejemplo los sacramentos, que los sacerdotes no pudieran casarse, rechazaban el culto a las imágenes, etc. Más tarde, estas críticas fueron adoptadas por los protestantes, como veremos en el tema 7. Segundo, surgieron las órdenes militares, a partir de las cruzadas, un hecho que ya hemos visto, como tenéis en pantalla, os pongo una diapositiva, en el tema 4. Estas órdenes, como la Orden del Temple, como la de los hospitalarios o como la del Santo Sepulcro, eran milicias de base religiosa y militar que tenían el objetivo de defender territorios conquistados en las cruzadas. Y tercero, las órdenes mendicantes, como los dominicos y franciscanos. Bartolomé de las Casas era uno de los personajes importantes dentro de los dominicos, y que predicaban el catolicismo en las ciudades y vivían de las limosnas, mendigando, de ahí su nombre.
Por último, quiero señalar el papel de Christine de Pizan, una mujer importante en la Edad Media y de las más influyentes, pues denunció ya en su tiempo la subordinación que sufrían las mujeres respecto a los hombres. Incluso llegando a decir que las mujeres no solo habían nacido para las tareas domésticas, sino también para otros menesteres más intelectuales. Os animo a que indagáis más sobre el caso de esta mujer o el de Lubna de Córdoba, que pasó a ser una esclava a bibliotecaria en la famosísima ciudad de Córdoba. Al principio del tema decíamos que la última etapa de la Edad Media era la Baja Edad Media, siglos XIV y XV. El siglo XIV fue una etapa de crisis, pudiéndose definir esta como un periodo de dificultades y de problemas muy graves que van a conllevar cambios profundos. Será en estos momentos cuando esta crisis golpee de lleno al modelo feudal y las relaciones de vasallaje que vimos en el tema anterior. ¿Por qué durante la Baja Edad Media hablamos de crisis? Principalmente por tres motivos. El primero fue la guerra, destacando la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y que precisamente terminó el mismo año que cae Constantinopla, en el año 1453. Y es que en Francia se desató una crisis dinástica, monárquica, y algunas monarquías intentaron aprovechar la situación para hacerse con el territorio. También hay que decir que Francia previamente había apoyado a Escocia para que ésta permaneciera independiente de Inglaterra. En cualquier caso, los ingleses no consiguieron su objetivo. También los señores feudales, que estaban perdiendo poder económico ante las malas cosechas, se lanzaron a conquistar el terreno de otros señores, ocasionando en algunos momentos pequeñas guerras. Inevitablemente, todos estos conflictos paralizaron la actividad económica, concretamente la artesanía y el comercio, que fueron los motores económicos de la plena Edad Media. El segundo gran motivo fue la archiconocida peste negra, acaecida entre 1348 y 1352, aunque un poco antes en algunas zonas de Asia, y que llegó a zonas del mar Mediterráneo por comerciantes italianos. La peste partió desde la ciudad de Cafa, en Crimea, y era una enfermedad muy mortífera que aparecía en la piel con bubones o bultos de color negro, concretamente en el cuello, en las axilas, en las ingles, etc. Aquí podéis ver en el mapa el origen y la expansión de la peste, la cual mató aproximadamente al 30% de la población europea. En el caso de Castilla, del Reino de Castilla, murieron más del 25% de la población, mientras que en Aragón un poco más. No podéis olvidar que las enfermedades eran frecuentísimas en un contexto donde no había higiene, políticas de alcantarillado, etc. Se decía que esta enfermedad derivaba de las bacterias y pulgas de las ratas, unas ratas que convivían con la población en los graneros de las ciudades, etc. El tercer gran motivo fue el hambre, motivado por un cambio climático que afectó a Europa entre los siglos XIV y XIX. Habiendo muchísimos episodios de precipitaciones y una considerable bajada de temperatura, como podéis ver en este gráfico, que representa el enfriamiento de la Tierra. Precisamente en la actualidad lo que estamos viviendo es el proceso inverso, un aumento de los grados de la Tierra producto de la contaminación. En la imagen inferior derecha podéis ver una serie de policías del siglo XIX encima del río Támesis, el cual estaba totalmente congelado. Esta crisis climática echó a perder muchos cultivos y cosechas, existiendo hambrunas tan mortíferas como la de 1315. Todo esto condujo a levantamientos de la población, tanto en la ciudad como en el campo, pues los impuestos aumentaron a la misma vez que la desesperación de la gente. Esta crisis fue a lo largo del siglo XV superada, pero ¿qué consecuencias dejó en Europa? 5. La primera, la escasez de alimentos por las malas cosechas y la crisis climática. La segunda, el claro descenso demográfico, y es que la población pasó de 80 millones a principios del siglo XIV a 45 millones a principios del siglo XV. La tercera es la huida a la ciudad, por las enormes cargas fiscales que los señores imponían a los trabajadores de los feudos. Esto provocó muchos levantamientos, como el movimiento remensa en Cataluña o los irmandiños en Galicia. La cuarta es el fin del feudalismo, y es que muchos nobles se acercaron cada vez más a esas cortes en auge de los reyes, llevando esta situación a una quinta consecuencia, que es la consolidación total de los reyes y el surgimiento de las monarquías autoritarias, esas que se asentaron entre finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, una nueva forma de gobierno de la cual los reyes católicos fueron los primeros en la península ibérica. Este concepto de monarquía autoritaria lo veremos en temas posteriores. Recordad que durante las monarquías feudales los nobles y los eclesiásticos eran vasallos del rey, por tanto tenían mucho poder, pero con la monarquía autoritaria
estos estamentos perdieron poder en favor del monarca, que va a ir concentrando todo su poder a través de nuevas instituciones. Una nueva etapa iba a comenzar a partir de finales del siglo XV, y la caída de Constantinopla y del Imperio Bizantino por los turcos en el año 1453 y el descubrimiento de América vinieron a confirmar esta nueva edad histórica, la Edad Moderna. Todo ello bajo el prisma y los testigos del Renacimiento, un nuevo cambio de mentalidad que venía a reivindicar al ser humano como centro de todo y todo el conocimiento proveniente de la antigüedad clásica. El arte gótico es el arte de la plena y baja Edad Media, concretamente entre finales del siglo XII y principios del siglo XVI, un estilo posterior al románico cuyo origen se encuentra en Francia, como el arte románico. Desde Francia se extenderá, como tenéis en el mapa de la imagen, a otros lugares europeos, como la península ibérica, Inglaterra, Bélgica o Alemania. Se llamó gótico porque pensaban que el arte había sido introducido por los germanos, por los bárbaros. No se puede olvidar el contexto de renacimiento de las ciudades, así como tampoco el papel de los burgos, siendo la catedral la principal manifestación artística que se ubicará en el centro de la ciudad. La función del arte gótico será religiosa y didáctica, aunque ahora aparecen otros edificios civiles como los ayuntamientos o las lonjas, o en pintura aparecerán temas profanos o de temática no religiosa, ya que la burguesía podía permitirse el lujo, como veíamos en el matrimonio Arnolfini, de costear obras artísticas. En arquitectura se construyeron catedrales, palacios, ayuntamientos y lonjas, todo en piedra. En escultura aún hay una subordinación al marco de la fachada de las iglesias, pero cada vez más se nota una cierta independencia, apareciendo incluso esculturas exentas. En pintura, ahora destacará la pintura sobre tabla, es decir, sobre madera, y las miniaturas. La pintura al fresco, muy característica dentro del arte románico, es decir, en las ábsides o en los techos de la iglesia, se siguió practicando, aunque en menor medida. También destacaron las vidrieras, como la imagen que tenéis ahí en pantalla. Esos enormes ventanales de las iglesias que venían a arrojar luz natural o divina al interior de los templos. La catedral es el principal edificio arquitectónico. Realizado en piedra, tenía una planta de cruz latina, existiendo en la cabecera el famoso deambulatorio que explicamos en el tema anterior correspondiente a la iglesia románica. En el cruce de la nave central y el transepto, que es el brazo corto de la iglesia, se levantaba un cimborrio, apoyado sobre unas pechinas o sobre un tambor. Elementos como las arquivoltas o el parteluz seguirán siendo también usados en el gótico en las fachadas. En cualquier caso, hay que señalar aspectos diferenciadores propios del gótico. En el interior podemos detectar 3 pisos. El piso inferior, dedicado a las naves y que se van alargando a través de arcos de ojiva, que ahora vamos a explicar. Un piso intermedio llamado triforio. Recordad que en las iglesias románicas lo que había era una tribuna, y que está compuesto este triforio por vanos o pequeñas ventanas que permiten el paso de la luz. Y un piso superior llamado claristorio, que es la parte donde aparecen las majestuosas vidrieras policromadas y que daban al templo una sensación de mayor espiritualidad al entremezclarse colores muy diferentes provenientes de las vidrieras. En este sentido, los muros de las iglesias góticas serán menos gruesos que los muros de las iglesias románicas. Ahora veréis por qué. Los edificios góticos son muy verticales y muy altos, más que los edificios románicos. ¿Por qué? Por los elementos arquitectónicos y decorativos que usa. Primero, el arco ojival o apuntado, que es más ligero y hace más vertical el edificio. Fijaos en la punta. Segundo, la bóveda de crucería, que es el cruce de arcos ojivales en sus 4 partes. En la imagen central inferior se ve muy bien. Tercero, los enormes rosetones, que son ventanas circulares de vidriera que iluminan mucho las catedrales. Cuarto, los pináculos y las agujas de forma cónica, que crean una sensación de mayor altura, intentando conectar el mundo terrenal con el mundo celestial. Quinto, los gabletes, una especie de frontón que recuerda a los frontones clásicos de los templos griegos. Y sexto, las vidrieras, grandes ventanales que simbolizaban la luz divina, la luz de Dios. Y en este caso tenéis un ejemplo de las vidrieras de la Catedral de León, que la tenéis en pantalla, insisto, y que son las más impresionantes de España. Aquí tenéis una imagen también desde la altura donde se puede ver la Catedral de Toledo y donde se ve muy bien la planta de cruz latina. Otro elemento es el arbotante, esas arcadas que parten del muro lateral de las iglesias que cargan el peso de la catedral a los contrafuertes. Los arbotantes hacen que los muros de la iglesia no sean tan gruesos como los de las iglesias románicas. En estas 2 imágenes podéis ver las partes de la catedral parando el vídeo. Algunos ejemplos de catedrales se encuentran en Cuenca, Notre Dame o Burgos, con esos enormes pináculos
y cimborrio, o la Catedral de Ulm, que es la más alta del mundo. La escultura gótica se localiza en las iglesias, concretamente en las fachadas, aunque también en los retablos, es decir, en esa zona trasera al altar. También había sepulcros y esculturas exentas como crucificados. La función es claramente religiosa, con el objeto de enseñar a los fieles en un contexto de analfabetismo alto. La escultura gótica será más expresiva y realista que la románica, habiendo mucho más movimiento y naturalismo en los rostros. En la imagen izquierda podéis ver cómo las imágenes se han independizado casi del marco, siendo figuras casi exentas, mientras que en la parte central podemos ver dos fachadas, una románica a la izquierda y otra gótica a la derecha. El arco usado nos ayuda a diferenciarlas. Por su parte, en la imagen derecha podemos ver un Cristo crucificado con 3 clavos, una escultura exenta, mientras que los del arte románico, los crucificados, presentaban 4 clavos y menos sufrimiento. También hubo temas marianos, es decir, dedicados a la Virgen, con el niño, y muchas temáticas como la piedad, donde ahora se representa con dolor. En cuanto a la pintura, no solo se practica la pintura al fresco, sino que aparece también la pintura sobre tablas de madera. Las figuras son menos hieráticas, es decir, hay mucho más movimiento y más realismo. Los colores, como se ven en las pinturas, son muy brillantes. Destacaron 2 escuelas, la del Trecento en Italia, con pinturas como la Anunciación de Duccio o la Huida a Egipto por Giotto, o la famosa pintura flamenca de Bélgica y Holanda, como el Descendimiento de Van der Weyden o el Matrimonio Arnolfini, ya aludido anteriormente, de Van Eyck. O este famoso cuadro del Bosco, representando el origen de la vida, los vicios y el infierno en un tríptico. Otros edificios fueron los civiles, como el ejemplo de los ayuntamientos. Aquí tenéis 2, el de Brujas y el de Lovaina, donde aparecen elementos plenamente góticos como los pináculos y gabletes. Hasta aquí esta videoclase dedicada a la plena y baja Edad Media. Espero que la visualización de este vídeo os ayude a una mayor comprensión de estos conocimientos, pues sois vosotros la razón de ser del trabajo de los profesores y la razón fundamental en este caso para que yo, como profesor de Geografía e Historia, elabore estos vídeos didácticos. Muchas gracias y nos vemos en clase. Adiós.